bien, continuamos con el minicurso y seguimos en el tema de sucesiones, en las sucesiones aritméticas de tipo lineal. El problema del día de hoy es el siguiente. Si tenemos representada la suma de los n términos de una sucesión, ¿no? Y esa representación es la siguiente. Vamos leyendo el problema. Entonces, la suma de los n términos de una sucesión está dada por la siguiente expresión, ¿no? N por 2n más 9. La suma, ojo, vamos a subrayar aquí, como ya les he dicho, primero hay que entender bien el problema, qué es lo que se quiere hacer. Ahí vamos a rayar, la suma, estamos hablando de la suma, ¿ya? Bueno, luego de eso dice, calcule el primer término de 3 cifras en dicha sucesión, lo que habíamos hecho en el problema anterior, ¿no? Que sería bueno que antes vieras el problema anterior para que puedas entender mejor lo que vamos a hacer aquí. En el problema anterior tratábamos de hallar el primer término de la sucesión que tenga 3 cifras y fuera negativo. Bueno, en este caso vamos a hallar el primer término de 3 cifras, pero no nos compliquemos mucho la vida. Ahora solamente te pide o tiene como condición de que sea de 3 cifras, no te pide que sea negativo. O sea que vamos a calcular el primer término de 3 cifras positivo, ¿ya? Pero para eso necesitamos saber cuáles son los términos de esa sucesión. Y para eso voy a utilizar esto, ¿no? Lo que me está dando aquí. Esto representa la suma de los n primeros términos de la sucesión. ¿Cómo así? Vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a empezar a darle valores a n. Entonces, primero vamos a decir que n es igual a 1. Si n es igual a 1, ¿eso qué implica? Entonces vamos a reemplazar aquí, ¿no? Entonces, S sub 1, que n vale 1, va a ser igual a 1, vamos reemplazando, por 2, por 1, ¿sí o no? El n vale 1, 2 por 1, más 9. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazando el valor de n nada más. Entonces, acá tendría 2 por 1, 2, más 9, 11 por 1, 11. ¿Eso qué quiere decir? Si n vale 1, quiere decir que ha sumado solamente un elemento que va a ser el primer elemento. Y ese elemento es 11, ¿no? Perdón, acá es 11, ese primer elemento es 11. Entonces vamos poniendo, el primer elemento de la sucesión es 11. Vamos a calcular unos, bastaría creo con unos 3 elementos nada más. 4 vamos a calcular, ¿ya? Entonces el primer elemento es 11, voy a poner por acá 11. Ya está. El primer elemento es 11. Muy bien, seguimos. Ahora si n vale 2, si n es igual a 2, entonces vamos reemplazando, te quedaría S2. ¿Qué significa S2? Que vas a sumar el primer elemento más el segundo. Ese es S2, la suma de los dos primeros elementos. Vamos reemplazando en la formulita, ¿cómo sería? Ah, ya, 2, acá 2, otra vez 2, por n que vale 2, 2, más 9. Listo. Entonces 2 por 2 es 4, más 9, 13. 13 por 2, 26. Listo. O sea que la suma de los dos primeros elementos es 26. Entonces, pero tú ya sabes que el primer elemento es 11. Entonces, para que la suma de los dos primeros sea 26, ¿cuánto debe ser el segundo? El primero es 11, lo vas a sumar con el segundo y te debe dar 26. Entonces, ¿cuánto sería el segundo elemento? Obligatoriamente tiene que ser 15. Ahí está, entonces. El primer elemento es 11 y el segundo es 15. ¿Por qué 15, profe? ¿Por qué 15? Porque dice que la suma de los dos primeros elementos te debe dar 26. Y como tú ya sabes que el primero es 11, ahí está. 11 más 15, 26. Eso es lo que se refiere, eso es lo que me da a entender el S. A eso se refiere. Vamos a ver, uno más. Para n igual a 3. Si n es igual a 3, ¿cuánto será la suma? Pero si n es igual a 3, quiere decir que vas a sumar los 3 primeros elementos. Entonces vamos reemplazando. S es igual a 3, ¿qué te quedaría? 3, reemplazando. 2 por n, o sea, 2 por 3, más 9. Ya está. Entonces 2 por 3 es 6, más 9, 15. 15 por 3, 45. Ya está. 15 por 3, 45. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de los 3 primeros elementos debe ser 45. Entonces, si tú sumas los 3, acá vamos a sumar los 3, quiero saber ese de ahí, que es el tercer término de la sucesión, pero tú sabes que la suma de los 3 primeros es 45. Acá ya tienes 26.
11 más 15, 26. ¿Cuánto te falta para que la suma total sea 45? ¿No? Y eso es fácil, pues no te falta 19. Quiere decir que el tercer término debe ser 19. ¿Sí o no? Ahí está. La suma de un solo término, 11. La suma de los dos primeros es 26, entonces el segundo debe ser 15. 11 más 15, 26. Si n vale 3, 3 términos, 11 más 15 más 19, 45. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces aquí ya no es necesario calcular otro término, porque no sé si te habrás dado cuenta que estos elementos van aumentando de 4 en 4. Entonces estamos con una sucesión aritmética de tipo lineal. Ya está, listo. Y esto ya se reduce a lo que hicimos en el video pasado, ¿no? Simplemente hay que encontrar cuál es el primer término de 3 cifras. Es obvio que esto va aumentando. Más 4, más 4, más 4. Acá seguirá el 23, luego seguirá 27, así hasta que llegue el momento que se acerca a 100. Cuando ya pasa el 100, ya son números de 3 cifras, lo que decíamos en el video anterior. Entonces te están pidiendo cuál es el primer número de 3 cifras que pertenece a esa sucesión. Y hagamos lo mismo que hicimos en el video anterior, ¿no? Entonces, el término enésimo lo vamos a hallar. ¿Cuál será el término enésimo? El método práctico. ¿Cuánto es la razón? 4. Entonces pongo 4. ¿Con quién lo acompañaba? Con la n. 4n. Y luego, ¿qué hacíamos? Restábamos estos dos elementos. El de arriba menos el de abajo. Los dos primeros. 11 menos 4, 7. Positivo, ya. Ese es el término enésimo. Y si tú quieres calcular el primer término de 3 cifras, ya, pues ¿de dónde empiezan los de 3 cifras? De 100, ¿verdad? Entonces, este elemento, que es el representante, te dije anteriormente, de toditos estos números, este representa toditos los términos de la sucesión, debe ser mayor o igual que 100. ¿Por qué mayor o igual que 100? Porque 100 es el primer número de 3 cifras. Entonces, a partir de ahí, quiero analizarlo. De 3 cifras, ya. Entonces, mayor o igual que 100. Listo. Y desarrollamos esta inecuación, ¿no? Desarrollemos esta inecuación de acá. Vamos a calcular el n. A ver, ¿qué valor tiene n? Y ese valor de n sería la posición del primer elemento de 3 cifras. Muy bien, el 7 pasa a restar, te queda que 4n es mayor o igual, el 7 pasa a restar, sería mayor o igual que 93. Ya está. ¿Cuánto valdría n? N va a ser mayor o igual que, sería 93 dividido entre 4. ¿Cuánto es eso? Ya, pues 93 entre 4 sería 23 y algo más, ¿no? 23 y decimales. Ya está, 23 con decimal. Puede ser 23 como, bueno, ahí calcúlalo y aproxímalo a un decimal, ¿no? Listo. Ahí está, ya hemos hecho la división. 23 con decimales. Ahora, n te había dicho que es un número entero. N es un número entero. Al ser n el número entero, pues acá nos hemos obtenido decimales. No puede ser decimal. Entonces decimos, mira lo que dice aquí. N es mayor que 23, vamos a ponerle 23,5, 23,2, no sé exactamente, ¿no? Sé que es un número decimal. ¿Cuál es el primer número natural? Porque te están pidiendo cuál es el primer número de 3 cifras. Entonces calculemos el primer número natural, que es mayor que 23, y algo. El 24, ¿sí o no? Entonces, esto implica que n va a ser igual a 24. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de esta sucesión que está en la posición 24 es el primer elemento que tiene 3 cifras. ¿Y cómo sé quién es? Solo sé la posición en la que está ahorita, pero no sé cuál es ese elemento. Fácil. Este n reemplázalo nada más. Entonces, el término 24, ese término es el que tiene 3 cifras y es el primero, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo por acá. El término 24, ¿a qué va a ser igual? Entonces reemplacemos. Aquí lo vas a reemplazar, ¿no? En la formulita del término enésimo. Sería 4 por n, pero n vale 24. 4 por 24 más 7. Listo, 4 por 24 más 7. ¿Cuánto sería ese término 24? Ya, pues sería cuestión de multiplicar, ¿no? 4 por 4, 16. Listo, 16 si llevas 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 96 más 7. ¿Sí? 96 más 7. Listo. Ahora, hay que sumar eso, pues. ¿Cuál es el término 24? ¿Cuánto sería? Ya, pues eso sería 103.
Y ese sería el primer término de 3 cifras. Ese es el primer término de 3 cifras. Eso quiere decir esto, mira. Ahí terminó el problema. ¿Qué alternativa es? Acá tenemos, la alternativa es D. La alternativa D, dedo, ¿no? Ahí terminó el problema. Pero mira, vamos a comprobarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas aumentando de 4 en 4 y va a llegar el momento que llegas ¿a dónde? Ahí terminó el problema. Esto es simplemente para complementar. Vas a llegar al 103. ¿Quién era el término anterior a 103? Fácil, ¿no? Si va aumentando de 4 en 4, quiere decir que acá le has sumado 4. Ya está. Entonces, ¿quién era el anterior? El anterior sería... ¿A qué número le sumaste 4 y te dio 103? Al 99. Lo que pasa es que el 99 tiene 2 cifras. Y el problema dice cuál es el primer término de 3 cifras. Entonces, si le sumas 4, te das cuenta que el que sigue 103 y es el primer elemento que tiene 3 cifras. Ahí está comprobado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 103. Muy bien. En el video anterior tal vez está un poco más detallado. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, me he saltado algunos pasitos y lo hemos hecho un poco más directo. No te recomiendo que veas el anterior y podrás entender mucho mejor este de aquí. Nos vemos hasta la próxima.